Buenos días a todos y bienvenidos a una nueva sesión de IFMA en la nube. Como sabéis, estas sesiones están enfocadas a incrementar el desarrollo profesional de los Facility Managers y para eso contamos hoy con dos expertas de nuestra empresa patrocinadora ISS, que son Melissa Bastida, gerente comercial, y Beatriz Santos, gerente Workplace. Nos está en un tema muy interesante que es una oficina más eficiente y atractiva. Descubre cómo los datos pueden transformar tu espacio de trabajo. Eh, Os recuerdo que esta sesión está siendo grabada, que posteriormente la subiremos a nuestros canales, tanto a YouTube, a redes sociales, como aparecerá en la newsletter de final de este mes. También al finalizar la presentación de Melissa y Beatriz podéis dejar preguntas en el chat y las responderán amablemente. Así que Melissa, Beatriz, todo vuestro. Mucha suerte. Buenos días. Qué bueno compartir este espacio con vosotros. Soy Melissa. Beatriz es nuestra gerente experta en Workplace. Es un tema tan apasionante como el de los datos y cómo los datos pueden contribuir en el diseño de nuestros espacios de trabajo. Vamos a tener una presentación dirigida por Beatriz, en la cual pues repasaremos todos los temas de interés que tienen que ver con cómo hoy en día se comportan las empresas, que además tenemos una nueva realidad en la cual tenemos normalmente espacios que se utilizan de forma física las oficinas, a la vez que hay un teletrabajo con el cual de cierta manera se compite porque las empresas pues necesitamos ese roce y esos espacios de colaboración entre las personas los días que acuden a las oficinas. Y doy paso a Beatriz, que os hará pues toda la presentación. Vale, estupendo. Pues si queréis vamos a ver si se ve la presentación que hemos preparado para hoy. Ok, pues nada, la parte de introducción creo que ya Melissa nos ha hecho un pequeño intro y vamos a cuál es el contenido que vamos a ver hoy. Lo hemos tratado de dividir en 4 apartados. Por un lado hablaremos un poquito de cuál es el desafío, ¿no?, del espacio en relación al trabajo híbrido, que como ya sabéis, ¿no?, el trabajo flexible que estamos hoy en día todos comentando. Luego hablaremos también del poder de los datos, ¿no?, en la era en la que vivimos, en la era de la información, pues cómo estos datos afectan o tienen un impacto en las organizaciones hoy en día y cómo también tienen un impacto en la toma de decisiones de los espacios de trabajo. Y por otro lado hablaremos un poquito de indicadores de Workplace. Cerraremos con las conclusiones y con las preguntas, como comentaba antes Ricardo. Vale, entonces el espacio de trabajo híbrido, pues ¿de dónde venimos? Un poquito. Pues los espacios de trabajo, al igual que el mundo, al igual que la vida, al igual que los estilos de trabajo, pues ha evolucionado. Venimos de oficinas tradicionales, donde teníamos espacios mucho más individuales, la jerarquía estaba muy presente y quedaba patente, ¿no?, en los espacios de trabajo. Hablábamos de horarios mucho más rígidos y pues la tecnología estaba bastante más limitada de lo que tenemos ahora, ¿no? Hoy en día podemos trabajar desde cualquier parte del mundo con nuestro móvil y antes pues estábamos muy vinculados a los ordenadores. Que vemos que no todas las compañías antes del COVID tenían este modelo de trabajo tradicional, pero un porcentaje importante sí. Con el modelo piloto que supuso el trabajo en remoto forzado del COVID, pues vemos que luego hemos empezado una diferente fase, ¿no?, en la cual las compañías pues se han replanteado cuál debe ser su modelo de trabajo. Pero lo que también vemos e identificamos es que no todos los espacios de trabajo responden a este modelo de trabajo flexible, en el cual pues, podemos trabajar desde diferentes puntos, pero bueno, tampoco nos queremos hoy alargar mucho en este aspecto porque no es nada nuevo. Creo que todos los que estemos hoy en este foro tenemos muy claro cómo ha evolucionado, ¿no?, que el COVID pues, supuso un catalizador para todos los cambios que estábamos
poniendo en marcha y esto queda patente. Pero este espacio de trabajo híbrido, ¿cómo lo vemos a día de hoy o qué temas han afectado? Pues por un lado, la colaboración virtual. Y vemos que hoy en día pues, un espacio de colaboración como puede ser un webinar que hace unos años sería un evento en el que todos tendríamos que estar en un mismo espacio físico, hoy por hoy podemos celebrarlo y están Melissa y yo con nuestro técnico Juan, que le damos las gracias por todo el apoyo que supone estar en un mismo espacio, a la vez que Ricardo está en otro espacio y todos los que estáis aquí pues estáis desde diferentes puntos, de manera que colaboración no es sinónimo de presencialidad. Igual que productividad tampoco es sinónimo de presencialidad, ¿no? Digamos que hay determinados aspectos pues se ha abierto el abanico y esto tiene un impacto en los espacios de trabajo. Por otro lado, si la oficina antes era en gran parte sinónimo de colaboración y de productividad, pues también vemos que al final venimos muchas veces a la oficina no para vernos. Chascarrillo, yo me cruzo con Melissa, que Melissa me empuje que tengo pendiente un tema o que yo le pida algún aspecto, pues al final es este punto, ¿no? de conexión con la cultura. ¿Y qué estamos viendo que nos planteamos hoy en día? Pues que tenemos que poner en valor qué ofrecemos en el espacio de trabajo para que verdaderamente nos planteemos venir. Aquí hay diferentes aspectos, puede ser desde aspectos relacionados con el espacio, con el puesto de trabajo, ya puede ser pues mobiliario ergonómico, mesas elevables, aspectos tecnológicos que en general el usuario no vaya a tener en casa y nos empezamos a plantear todos estos aspectos que le voy a dar de más al usuario para que verdaderamente le merezca la pena venir a la oficina. Dentro de estos retos, ¿cómo vemos que se relacionan? Pues por un lado la eficiencia y la flexibilidad y la experiencia de usuario. Es decir, si voy a aumentar la flexibilidad con la que el usuario pueda venir a la oficina, pues tendré que trabajar de manera metódica y poner el foco en la experiencia de usuario. ¿Por qué? Porque si existe la posibilidad de no venir a la oficina, pues tengo que cuidar una experiencia de usuario en la cual las personas quieran venir. Entonces, ¿cómo van a querer venir? Pues porque voy a tener muy trabajada la parte de experiencia de usuario. Y a la vez flexibilidad y eficiencia pues es un reto también a poner encima de la mesa, porque si quiero tener un espacio de trabajo muy optimizado y flexible, pues voy a tener que apoyarme en diferentes herramientas como es el tema que vamos a hablar hoy de los datos, ¿no? Eficiencia, flexibilidad, experiencia de usuario, pero en realidad los datos, si nos fijamos, están presentes en todas las decisiones que toman las compañías. Entonces, ¿cómo afectan, ¿no? los datos en la transformación empresarial? Pues por un lado vemos que se ha multiplicado la cantidad de datos a las que tenemos acceso, ¿no? Cada vez tenemos más información y uno de los aspectos que parece clave es que aquellas compañías que apoyan las decisiones en los datos pues tiene beneficios, ¿no? A nivel de ingresos, rentabilidad, innovación. También hablamos, ¿no? de eficiencia de manera genérica, no solo teniendo en cuenta los espacios de trabajo, sino en general una compañía que se apoya en los datos pues va a ser más eficiente y va a cuidar la experiencia del cliente. ¿Y qué pasa cuando vamos a los espacios de trabajo? ¿No? Cuando hablamos de todo esto. Pues no sé tú cómo lo ves, pero muchas veces lo que percibimos es que trabajamos en base a la percepción de una o varias personas en la organización. Muchas veces vemos o detectamos que la persona responsable de real estate y de facilities aplica decisiones en base un poco a sus percepciones, ¿no? Entonces, aquí, ¿cuál es el hecho diferencial que ponemos encima de la mesa? Apoyémonos en los datos de cara a tomar decisiones de los espacios de trabajo que tendrá esos beneficios, ¿no? que hemos visto antes a nivel de transformación empresarial. Nuestra experiencia, ¿cuáles son los beneficios que vemos? Pues por un lado, que ayuda a la toma de decisiones. ¿Por qué ayuda a la toma de decisiones? Porque hoy en día cuando tenemos que subir a un comité de dirección, un comité ejecutivo, qué decisión vamos a tomar a cabo en relación a los espacios de trabajo,
resulta muy complicado, ¿no?, justificar si es en base a una percepción personal o un equipo. Si llevamos una serie de datos objetivos que pueden estar combinados con subjetivos, pero sobre todo la parte de los objetivos vemos que tiene gran peso dentro de los comités de decisión, pues vamos a tomarlo de otra manera. Vamos a poner un ejemplo como puede ser, nos tenemos que replantear la superficie de nuestro portfolio de oficina, ¿no? Que ahora mismo, por ejemplo, estamos nosotros trabajando justo con un cliente en Barcelona, y el hecho de haber presentado a su comité de dirección una ocupación del 20% y un pico máximo de ocupación que no llega al 30%, pues esto ya es un hecho objetivo. Si hemos hecho un estudio de ocupación, tenemos datos de cuál ha sido la ocupación en nuestros espacios de trabajo y es el 20%, pues ahí ya identificamos un hecho objetivo que nos va a permitir tomar esa decisión. Pero si a la vez este dato objetivo lo cruzamos pues con una base de datos de ratios de cómo nos posicionamos con respecto al mercado, y en este caso, por ejemplo, vemos que el ratio de metro cuadrado por empleado es el doble de lo que suelen estar el resto, pues ya digamos que el comité POC no va a tener otra opción que decir, vale, pues entiendo esta situación y existe un potencial de optimización que tenemos que aprovechar, ¿no? Porque si al final estamos hablando de modelos híbridos de eficiencia y de tratar de acompañar a las compañías en darles herramientas para tomar estas decisiones, pues precisamente es la mejor opción, ¿no?, a poner encima de la mesa. Y luego, realmente, donde es relevante poder tomar decisiones en base a esta información que tenemos, que también debemos tener cuidado en que es pues, algo en lo que nos podemos basar, que luego pues, lo acompañamos con resto de temas que ayudan a definir realmente cuál es el espacio idóneo y poder definir realmente cuál es la nueva etapa que se quiere tener en las oficinas, fundamentado en esto. Exacto, al final no se trata de decir que no a las percepciones, la información, digamos, subjetiva y también de datos de esas percepciones, como puede ser una encuesta, unas envisioning sessions, focus group, o sea, son herramientas que lo que nos permiten es poner datos de manera objetiva y subjetiva encima de la mesa para tomar esa mejor decisión. Y aunque parezca que no, también nos va a permitir definir cuál es nuestro modelo correcto, esa personalización, ¿no?, del modelo de, vale, me apoyo en toda una serie de datos, veo cuál es mi necesidad, cómo me posiciono con respecto al resto y cómo debe ser mi espacio de trabajo, porque seguro que todos hemos oído aquí, sí, pero en esta empresa no hace falta el tobogán de Google. Es que no hace falta en todas las compañías, pues, pero lo que vamos a definir es cuál es el modelo. Y luego también muy importante, sobre todo en el foro en el que estamos hoy, ¿no?, en IFMA, pues ese aspecto de mejora constante, porque al final muchas veces vemos modelos que todavía o se han llevado a cabo cambios que tenemos que justificar, que todavía requiere una iteración y una revisión, ¿no?, como nos pasó pues hace un par de años cuando acabamos de salir de la pandemia, nos decían, tenemos que justificar que aunque hemos hecho una inversión, una reforma de oficinas, pues todavía el modelo hay que revisarlo y hay que ajustarlo. Pues si nos apoyamos en datos, digamos que será más fácil. Sí, es un refuerzo a las decisiones. Vale, entonces si queréis, pues vamos al siguiente punto, que sería el de la parte de indicadores de WordPress. ¿Vale? Aquí vamos a hablar pues, de una parte de estos datos, ¿no?, que hemos comentado, porque dentro de la parte de pues, hacer un espacio de trabajo lo más atractivo y eficiente, un aspecto que habíamos identificado como importante es el de esos indicadores que nos van a permitir analizar el espacio de trabajo y empezar, ¿no?, a combinarlo con el resto. ¿Y qué debate, ¿no?, o aspecto o reflexión queríamos traer hoy a este webinar? Pues cómo el análisis en los últimos años pues ha evolucionado, porque antes prácticamente cuando analizábamos oficinas, espacios de trabajo, era prácticamente homónimo puesto de trabajo de persona. Luego medio empezamos a aplicar estrategias de puesto no asignado, de puesto compartido, en el cual ya empezábamos a plantearnos que el puesto de trabajo no tenía que ser igual a una persona, que igual podíamos plantearnos que podíamos aplicar menos puestos de trabajo que personas, pues que considerábamos una movilidad
dentro de la oficina, áreas de ventas, por ejemplo, comerciales que pasan poco tiempo en la oficina, los teníamos en cuenta, pero ahora ya digamos que vamos a la tercera derivada. Ahora lo que vemos es que la población que estamos considerando como headcount, como plantilla de la compañía, no puede ser homónima, ¿no?, del número de puestos de trabajo, sino que tenemos que plantearnos dentro de ese análisis de espacios qué población vamos a tener de manera habitual en la oficina o considerar cuáles son los picos de ocupación y los valles de ocupación y considerar nuevos ratios. ¿Esto qué significa? Pues que al final tenemos que hablar de superficie metro cuadrado por empleado, que nos sacará una información valiosa, pero también tendremos que hablar de superficie por puesto de trabajo y ver cómo conectamos ese ratio de puesto de trabajo con la plantilla y con el número de personas pues, que asisten de manera habitual. Están en presencial cada día de la semana, que además varía normalmente en función de qué día estemos analizando. Y también ahí tendremos que entender muy bien pues, cuál es el modelo de la compañía a nivel de forma de uso del espacio. Si identificamos compañías pues, que tienen grandes eventos o grandes town halls durante cierto tiempo, pues tendremos que ver cómo respondemos a esa dinámica, a ese tipo de necesidades. Con lo cual, si son aspectos relativamente recientes o innovadores y no nos apoyamos en datos, será complicado esto que hemos visto antes, ¿no? Justificar ante los órganos de decisión de la compañía que es necesario. Por eso, la parte de los datos vemos que es un valor interesante. Aquí con un foco en la eficiencia, siempre realmente pues, claro, un objetivo la eficiencia muy principal. y el bienestar, ¿no? Que uno de los aspectos que pues, muchas veces aparece como debate, y aunque no toca, aprovecho, la compatibilidad del tener un espacio de trabajo eficiente y que cuide el bienestar de las personas, ¿no? Por ejemplo, ahora tenemos un proyecto que parece que, pero ¿vamos a ser eficientes? ¿Vamos a cuidar el bienestar? No, vamos a tratar, ¿no?, de poner el foco en la persona optimizando el modelo, que con estos estilos, ¿no?, de trabajo, pues vemos que es compatible. ¿Qué vemos también que es interesante tener en cuenta? Pues la parte de la colaboración. La colaboración, digamos, que cada vez evoluciona y cambia la manera en la que nos relacionamos, y si antes prácticamente colaborábamos únicamente desde una sala de reuniones, ¿no?, era el punto, pues empezamos a ver que debemos también considerar esos espacios abiertos de colaboración. Que también ha pasado un tema que es interesante, que hemos implementado espacios de colaboración abiertos que en determinados aspectos vemos que no funciona. Por ejemplo, nosotros ya tenemos muy identificado que en general la grada en Open Space, que se puso muy de moda hace unos años, no está funcionando. Es una, ¿no?, de los principales aprendizajes. ¿Alguna compañía estará contenta y funciona? Estupendo, pero hay muchas otras que empiezan a decir, vale, este espacio de trabajo de colaboración informal quiero replanteármelo y quiero revisarlo. Pero sí que es importante cuando vayamos a definir ese modelo, pues tener en cuenta todos los formatos diferentes de colaboración que hay y también el aspecto de la colaboración híbrida, que al final, lo que comentábamos antes, como colaborar no es sinónimo de presencialidad, pues aparecen nuevas tipologías, como nosotros, por ejemplo, si no tuviésemos este modelo, pues no tenemos un plato de grabación como tenemos, directamente tendríamos un auditorio o un espacio de convenciones. Y hemos comentado el tema del bienestar, pues otro de los aspectos y parámetros que parece fundamental es que antes prácticamente la proporción de espacio de trabajo individual versus colaborativo versus otros o bienestar pues era muy bajita. Poníamos el foco en puesto de trabajo individual y colaborativo, pero ahora cada vez vemos diferentes tipologías, cada vez es más importante todos estos aspectos, incluso teniendo en cuenta espacios de colaboración de bienestar abiertos, con lo cual si antes solo pensábamos en el office o la cantina, como voy a cuidar a mis trabajadores, empezamos a ver que esta proporción de espacio de bienestar aumenta cada vez más y tiene más peso. Como uno de los temas que veíamos interesantes es el aspecto de las salas de lactancia. Las salas de lactancia, por ejemplo, cada vez están tomando más peso en ese bienestar. Exacto, en el tema de decir, puede tener un modelo de trabajo flexible para dar, ¿no?, esas facilidades, pero sobre todo cuando estés en la oficina, pues quiero tratar de que tengas todas las facilidades
posibles encima de la mesa. Y en principio este es un pequeño resumen de lo que queríamos hoy traer. Sí que poner encima de la mesa que con estos aspectos hemos elaborado un informe sobre las diferentes bases de datos, ratios que ayudan a las organizaciones dentro de estas tomas de decisiones, pero prácticamente la principal conclusión es cómo nos estamos apoyando en los datos para tomar decisiones en las compañías de toda índole y cómo en el campo de los espacios de trabajo también es un tema que cada vez está cobrando más importancia y sigue estando presente. Así que si queréis vamos a las preguntas. Sí, Beatriz, Melissa, pues muchas gracias a las dos por vuestra presentación. Beatriz, Rubén, no Ricardo, perdona, solo eso. Que me has llamado antes Ricardo. Mira, tengo yo una pregunta, han entrado un par de preguntas, pero una que quería haceros antes de nada es, ¿la oficina híbrida consideráis que ya es un modelo que está consolidado? Vale, pues buena pregunta. Aquí depende mucho de cada compañía. Hay oficinas hay compañías que, bueno, casi las que lo tienen, digamos, más consolidadas son aquellas que lo venían trabajando antes del COVID, ya hablaban de modelos flexibles, ya tenían diferentes tipologías, pero la mayoría de oficinas que están considerando esos aspectos híbridos, podríamos decir que todavía se encuentran en un momento de iteración y monitorización para terminar de definir el modelo. Y luego tenemos muchas que, aunque casi todos, ¿no?, cuando hablamos de Workplace, pensamos que todo el mundo está dentro de esta tipología de oficina híbrida, vemos mucho modelo de trabajo híbrido con oficina tradicional. Uno de los principales retos o aspectos que tendremos que tener en cuenta es que si hemos permanecido con una oficina de trabajo tradicional, pero hemos implementado un modelo de trabajo híbrido, tenemos todos los beneficios. Es decir, el trabajador puede trabajar desde casa cuando quiera, cuando acude a la oficina tiene su puesto de trabajo asignado, no tiene problemas de acústica, un puesto de trabajo individual, pero vemos que en cuanto a eficiencia, optimización de costes, pues tiene mucho potencial. Aquí es importante la parte de gestión del cambio porque va a ser complicado esa implementación en la cual tenemos que explicarle muy bien a los usuarios, a los trabajadores, el potencial de optimización que existe, pero esa parte, ¿no?, de desvinculación del puesto no asignado. Tenemos que hacerle ver que aquellos días que trabaja desde casa, pues es que su puesto de trabajo, si sigue un modelo de oficina tradicional, va a estar vacío. Entonces, vemos todavía que queda mucho recorrido, digamos, hasta una implementación total y consolidada de la oficina híbrida. Y creo que también hay un tema de segmentos. Al final, pues según la actividad de cada cliente, pues puede existir más una tendencia u otra. Y de nuevo nos remitimos a los datos. Al final, pues aquí podemos encontrar pues realmente qué porcentaje de las empresas están teniendo un modelo flexible con teletrabajo más presencia en la oficina, pero sí hay una generalidad yendo hacia un modelo combinado. Sí, justo, por ejemplo, las tecnológicas siempre han ido muy avanzadas, entonces siempre están, digamos, a la vanguardia en cuanto a tendencias, espacios de trabajo. Y luego hay otros sectores pues que no suelen implementar este tipo de cambios de manera tan ágil. Pues, ahondando en este tema, Pablo Povedano os lanza una pregunta que la voy a leer completa para no dejarme nada. ¿Tenéis la sensación de que el empleado cuando va a la oficina busca tener un puesto de trabajo mejor que el que puede tener en casa? Y dice, continúa, quiero decir, hasta hace poco se hablaba que el empleado tendría que ir a la oficina para socializar, pero también requiere espacios de concentración en la oficina. Dicho de otra forma, transformar oficinas dotándolas de mayores espacios de socialización en detrimento de los puestos de trabajo tradicionales. ¿Está funcionando? Vale, esto es interesante porque depende mucho de la compañía, del sector y del departamento. ¿Qué nos pasa? Colaborar y socializar seguro que prácticamente va a estar presente en la oficina. Pero luego también un tema que igual de primeras no aparecía tan evidente, pero sí que está encima de la mesa, es esa parte de
cuando trabajamos la experiencia de usuario tenemos que decir qué le puedo dar yo a mi trabajador para que quiera también venir a la compañía y dotar de temas también para trabajo individual, pues también es una estrategia que estamos viendo presente. Tanto pantalla doble, mobiliario ergonómico, mesas elevables, biofilia, o sea, todo lo que sea cuidar al usuario está encima de la mesa. Y luego hay determinados aspectos como no todas las personas, no todos los usuarios tienen un espacio de trabajo agradable y funcional en casa, en función de los perfiles. Aquellos perfiles que son más jóvenes, pues muchas veces prefieren venir a la oficina porque tienen más facilidad y también conectan con personas que les va a suponer un aprendizaje. Entonces, uno de los aspectos cruciales es entender qué tipo de perfiles tengo, qué necesidades para poder responderlo. Como que de primeras pareció que las salas de concentración con el teletrabajo iban a desaparecer y muchas veces es casi al contrario, porque hay personas que necesitan tener esa parte justo de concentración. Y luego también depende mucho de las características que vemos, que es como un tema interesante. En verano, aquellas compañías, pues si tienen posibilidad de teletrabajar desde la playa, pues hay personas que prefieren. Pero en grandes ciudades hay personas que dicen, bueno, prefiero ir a trabajar a la oficina, que tengo el aire acondicionado incluido, que encender el de mi casa. Pues hay determinados aspectos, ¿no? Como que también están encima de la mesa. Todo lo que sea dotar al usuario de herramientas y de facilidades para que acuda a la oficina en aquellos modelos en los que la flexibilidad está muy encima de la mesa y la experiencia de usuario está muy encima de la mesa, se están implementando. Muy bien, tenemos otra pregunta, ya yendo más al tema de los datos, de Fran Di Mayo. Utilicé la sensorización en las oficinas para la adquisición de los datos y posterior gestión de los espacios. Como ejemplo, dice tecnologías LoRa, Modbus, etcétera. Sí, aquí hay diferentes herramientas. Tampoco queríamos como pararnos mucho en qué herramientas utilizar, pero sí, para datos de ocupación, digamos, la derivada de datos de ocupación, hay múltiples herramientas, desde la parte de sensorización o utilización de diferentes herramientas. Ahora hay algunas que también van, por ejemplo, con Wi-Fi, ¿no? Que triangulan y son capaces de obtener este tipo de datos. Estudios de observación con observadores, con personas, porque aquí uno de los temas es la inversión, ¿no? que supone, y luego también otros datos como es la parte de análisis espacial, de bases de datos de comparativas con diferentes entornos y encuestas, digamos que hay muchísimas herramientas. Que ahí es fundamental esto que dices, porque sí es cierto que la sensorización pues nos da un conteo de decir, oye, pues si pensamos en aseos o en cualquier zona que queramos tener más controlada, pero luego la parte de feedback que realmente nos puedan luego además decir si se han encontrado un espacio confortable y en buenas condiciones, pues esa combinación de conteo a la vez de saber qué grado de satisfacción han tenido los usuarios, pues nos da toda esa información para de nuevo decidir sobre cómo queremos actuar de cara al servicio que se presta en un edificio. ¿Y cuál os parece el principal reto de cara a considerar estos datos de los que habéis hablado en las compañías? Pues yo creo que ha salido un poquito el tema de la inversión, ¿no? Porque hay veces que decimos, sí, queremos tener en cuenta datos, tal, pero resulta complicado porque hay veces que queremos mejorar el espacio de trabajo o realizar movimientos o reducir la superficie, pero como ya existe una mínima percepción de hacia dónde queremos ir, el pararse y pensar que tenemos que apoyarnos en datos y que esos datos requieren de herramientas o requieren de un mínimo de inversión para ponerse en marcha, hay veces que suponen un stopper. Cuando tenemos digamos, toda la visión, ¿no? Del proyecto, pues cobra sentido, pero de primeras justificar un budget, un presupuesto en una organización para analizar un espacio de trabajo, yo diría que es uno de los principales retos. Sí, sí que lo es. Y luego también la compatibilidad de las herramientas. Al final, pues hay unos datos que pueden estar más en el tejado del cliente. Si pensamos en cuántas personas acuden a la oficina, pues luego esa información, hacer ese vuelque de datos, pues es otro reto que se afronta, pero también volvemos a entrar en que
que pueden tener costes considerables el poder compartir toda esa información que se generan desde sitios de origen distintos. Y hablando desde el punto de vista económico, ¿cuál puede ser el retorno de implementar estos procesos de datos en la toma de decisiones? Vale, depende mucho de la dimensión del proyecto, ¿vale? Del tamaño, pero en general vemos muchas veces de ROI cuando son proyectos a nivel de portfolio, ¿vale? De oficinas, que prácticamente el implementar un proceso de optimización de datos, pues hablamos de cifras de un par de dígitos, y cuando hablamos de optimización derivada, ¿no?, de este tipo de implementación, pues nos vamos prácticamente a hablar de millones. Entonces, digamos que el retorno prácticamente sí que suele estar presente. Tampoco vamos a decir aquí un porcentaje o tal, pues para no pillarnos, pero siempre está presente y es uno de los temas que monitorizamos, ¿vale? Prestamos siempre apoyo de cara a realizar ese retorno de inversión, porque prácticamente es muy evidente. Y es un tema, yo creo, también muy a medida. Al final, en cada situación de la evolución del cliente y las decisiones que se quieran tomar hacia cuál es el espacio ideal para ese bienestar y para esa eficiencia, es una receta a medida en cada caso, dependiendo de dónde vienen y hacia dónde es la decisión de cómo quieren que sean los espacios en el futuro, si hay un proyecto de cambio. Sí, de hecho, cuando hablábamos de las presentaciones a comités de ejecutivos, a comités de toma de decisiones, prácticamente siempre están encima de la mesa. Uno de los temas que hay que trabajar es el ROI, pero si no, el proyecto, digamos que no está justificado. No prospera. Claro. Bueno, muy bien. No tenemos más preguntas. Si queréis algo más que se haya quedado en el tintero, Isa, Beatriz, y si no, pues podemos ir despidiéndonos. ¿No? Por nuestra parte, yo creo que está todo. Sí, hemos presentado. hecho este resumen. Contamos con este servicio de consultoría en ISS, que, como comentábamos, es un trabajo a medida, y estaremos encantados de poderos atender con cualquier iniciativa de proyecto en este sentido. Bueno, pues muchísimas gracias a las dos, Melissa, Beatriz. Como he dicho al principio, quedará en la grabación tanto en YouTube, en redes en los próximos días, en la news, y también pues recibiréis un correo también con los detalles del webinar de hoy. Así que muchas gracias y nada, hasta la próxima. Estupendo, gracias. Gracias a todos.